Tardes. Continuamos con el relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 23 de enero de 1937 y el invierno entra el primer invierno de la guerra entra en toda su plenitud, paralizando la mayoría de las operaciones militares. Sin embargo, todavía antes de la llegada de las lluvias el día 22 por toda la península, los franquistas logran llevar a cabo su segunda fase de la ofensiva preparatoria antes del asalto definitivo sobre la ciudad de Málaga. Concretamente, el día 22 de enero, el coronel Muñoz Jiménez, procedente de la provincia de Granada, envía 2 columnas desde Moraleda de Zafayona y desde Ventas de Huelma en dirección a Alhama de Granada, que aunque pertenece a la provincia granadina, está en ruta directa hacia Málaga capital por el norte. Uniendo este éxito al avance del duque de Borbón por la costa, que ha llegado a Marbella, que llegó la semana pasada a Marbella, los franquistas están a unos 60 kilómetros de Málaga desde el norte y desde el oeste. Para empeorar las cosas, las lluvias que empiezan con fuerza el 22 de enero dejan el estrecho corredor de la carretera costera Málaga-Almería en la zona de Motril completamente inundado, lo cual imposibilita la llegada de refuerzos a la ciudad de Málaga. Sin embargo, como he dicho, estas lluvias van a ir a peor a partir del día 23 y el avance sobre la ciudad de Málaga quedará paralizado durante 2 semanas. De la misma manera, queda abortada la proyectada ofensiva de Franco sobre la zona este de Madrid. Lo que vimos entre diciembre y enero fueron avances por el noroeste, cuyo objetivo final era simplemente llegar a la carretera de La Coruña para ampliar el frente por ese sector, es decir, protegerse más bien de contraataques republicanos que no intentar rodear Madrid por el oeste, ya que era una tarea bastante complicada. El norte y el este seguían en manos republicanas. Por lo tanto, las batallas de diciembre y enero no pueden considerarse realmente un intento de rodear Madrid. En cambio, el del 22 de enero, que como he dicho quedará abortado por la lluvia, sí tiene unos objetivos más ambiciosos. Para ello, ese día se había desplegado la División Reforzada de Madrid, que eran las principales unidades de combate que tenía Franco sobre la capital, y son las que se utilizaron, por ejemplo, para la reciente ofensiva en la carretera de La Coruña, y estaban bajo el mando del general Orgaz. En total son 22.000 hombres que se agrupan ahora sí en 5 brigadas. Ya las unidades, las antiguas columnas, reciben el nombre oficial de brigadas numeradas del 1 al 5. Y en 4 casos son los líderes militares ya conocidos, es decir, la primera brigada al mando de García Escámez, la segunda al mando de Sáenz de Buruaga, la tercera al mando de Barrón, la cuarta de Asensio Cabanillas y la quinta entra el coronel, ahora general Ricardo Rada, que ha sido su principal labor en lo que llevamos de guerra, ha sido la de ser instructor de las milicias carlistas conocidas como los Requetés. Estos 22.000 hombres, además de 6 baterías de artillería, son desplegados entre las localidades de Pinto, en Madrid, y Seseña, en Toledo, es decir, en la zona sur. Su objetivo va a ser la Nacional 3, que esta sí debe ser cortada para dejar completamente aislado a Madrid de recibir suministros y ayuda, porque la Nacional 3 es la única de las 6 carreteras nacionales radiales desde Madrid que controlan completamente los republicanos, ya que une su principal ciudad, Madrid, con la nueva capital de la República, que es Valencia. Concretamente, la localidad
a la altura de la Nacional 3, que sea el objetivo de la División Reforzada de Madrid, es la localidad de Arganda del Rey. En un plan más ambicioso se pretenderá llegar también a Alcalá de Henares, aunque la Nacional 2 sí que la controlan los franquistas, pero mucho más lejos, a la altura de Zaragoza. Por lo tanto, es un primer paso para aislar Madrid por el este, cortándola de su principal línea de suministros. Más adelante se proyectará otra ofensiva desde el norte hacia Guadalajara, que en caso de tener éxito enlazaría con este avance hasta Alcalá de Henares, y la ciudad de Madrid, que la provincia de Madrid, incluida la capital, quedaría completamente rodeada, para luego ser tomada al asalto o rendida bajo asedio. Todos estos planes, pues como hemos dicho, se van al traste porque recién desplegada la división entre Seseña y Toledo comienza un temporal de lluvias que paralizará este ataque durante 2 semanas. Por lo tanto, esta semana lo único destacable es el avance de los franquistas hasta Alhama de Granada. No obstante, eso es en el plano militar. En el plano de política internacional hay una importante reunión en Roma el 20 de enero entre el propio Mussolini, su yerno y ministro de Exteriores Galeazzo Ciano, y el ministro de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, Hermann Göring. En ella se acuerda aceptar, al menos teóricamente y públicamente, el plan francés y británico para controlar el paso de voluntarios extranjeros a la guerra de España. Por lo tanto, al cabo de casi 2 meses, el plan de Lord Plymouth, que implica controlar las fronteras de España, recibirá, todavía no lo han comunicado oficialmente, el visto bueno de las potencias fascistas. Sin embargo, su aplicación práctica será tardía y bastante inútil. No obstante, he considerado como lo más importante de esta semana una acción propagandística, que es la creación de Radio Nacional de España, que debido a lo neutro de su nombre, aunque en aquel entonces se creó el apelativo nacional para vincularla específicamente a la España nacional, a la franquista, pero teniendo en cuenta que también define simplemente a la nación española, razón por la que ya no se usa el nombre nacional para hablar de los franquistas, ha mantenido ese nombre desde 1937. Es la primera emisora exclusivamente pública de España, ya que hasta ahora, al igual que ocurría por ejemplo con los ferrocarriles, y ocurrió en un primer momento con las líneas de teléfonos hasta la creación de Telefónica por Primo de Rivera en los años 20, todas las emisoras de radio eran privadas, o al menos tenían participación privada. Por lo tanto, había varias emisoras en cada uno de los bandos, si bien estaban sometidas, desde la guerra estaban sometidas a la censura del gobierno. En el caso franquista, a diferencia del republicano, se va a crear una emisora única, y por supuesto controlada por la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, que desde el 14 de enero tiene nuevo jefe, nuevo director. Vicente Gay Forner sustituye a José Millán Astray, que llevaba 4 meses en el cargo, y su primera decisión el 19 de enero es la creación, se aplica, de hecho algunas fuentes atribuyen a Millán Astray la creación de la radio. Habría que investigar un poco si la radio estaba ya, el plan de crear una radio unificada estaba ya diseñado por Millán Astray y Guy Forner simplemente lo aplica, porque lo cierto es que la primera emisión de Radio Nacional tuvo lugar 5 días después del nombramiento de Guy Forner. Esa radio, aunque la capital esté en Burgos, va a tener su sede en Salamanca. Y el 19 de enero la primera emisión sale a las ondas, como no podía ser de otra manera, con un discurso del general Franco. Tras él también habrá una canción de Celia Gámez, artista argentina, pero que había actuado en España desde los años 20, si bien ahora durante la guerra hasta el año 38 va a volver a su Argentina natal. Celia Gámez será una
De hecho, se rumoreaba que había tenido relaciones con el rey Alfonso XIII y también más recientemente con Millán Astray, que de hecho había sido delegado nacional de prensa y propaganda hasta hacía pocos días. Era un artista que tendría mucha popularidad tanto en los años 20 como ya en la posguerra, porque se declaraba simpatizante del bando franquista. Y con todo ello, concluimos esta semana que ha tenido pocos acontecimientos, en buena parte debido a la llegada de lo más duro del invierno y la adversa climatología que detiene las operaciones militares. Continuaremos la próxima semana viendo si el tiempo cambia, mejora, lo cual para los soldados no es buena noticia, porque las operaciones continuarían en ese caso, sobre todo para el sector de Madrid y el de Málaga, donde los franquistas tienen preparadas importantes ofensivas. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.